Antes del diluvio, hubo un mundo. Un mundo que ya no recordamos, pero que vivió, respiró, creció y se rompió. Era un tiempo sin templos, sin libros sagrados, sin profetas visibles. Pero no estaba vacío. Dios aún hablaba. Solo que cada vez menos lo escuchaban. Los hijos de Adán se multiplicaron. Nacieron tribus, se alzaron nombres, y con ellos, el ruido. El trabajo de la tierra, el ruido de los metales, el canto de los pastores, todo crecía. Menos la fe. La línea de Set aún invocaba a Dios. Era un eco del Edén. Una llama encendida entre la oscuridad creciente. Pero la otra línea, la de Caín, solo construía, sin mirar al cielo. Su mundo era más rápido, más fuerte, pero más vacío. Y entonces nació Enoc. Un hombre distinto. En medio de esa generación acelerada, él eligió caminar, pero no con los hombres. Caminó con Dios. Día tras día. Año tras año. No fundó una ciudad. Fundó una comunión. Mientras todos buscaban tierra, él buscó presencia. Mientras otros acumulaban poder, él cultivó intimidad. Enoc no fue famoso, pero fue fiel. Y un día, simplemente no estuvo más. Porque Dios se lo llevó. Pero su historia no se borró. Porque en un mundo que se alejaba de Dios, su caminar se volvió una señal. Una advertencia. Un susurro, si se puede vivir con Dios, incluso aquí. Y así, generación tras generación, el mundo se llenó. Pero también se ensombreció. La violencia aumentó. El ego se multiplicó. Y Dios observó. No con furia. Con dolor. Porque Él creó para abrazar, no para destruir. Pero llegó un momento en que la maldad fue tanta que incluso la tierra se contaminó. Los árboles crecían, pero el corazón del hombre se pudría. Entonces Dios decidió limpiar. No por odio, sino por justicia. No por venganza, sino por esperanza. Porque aún en el juicio, Él pensaba en un futuro. Y así, en medio de ese caos, nació Noé. Noé creció en un mundo que ya no se parecía al que Dios soñó. Violencia, mentira, orgullo, cada rincón del alma humana estaba teñido de ego. Y sin embargo, Noé halló gracia. No por ser perfecto. No por ser intocable. Sino porque en medio del ruido, su corazón aún podía oír. Dios lo vio. Y decidió hablarle. Noé, el fin de toda carne ha llegado. Haré llover. Haré temblar. Pero contigo haré un pacto. Y con esas palabras, comenzó algo que parecía absurdo. La construcción de un arca. Cuando ni una nube asomaba en el cielo. Día tras día, Noé cortaba madera, clavaba, sellaba. Y la gente se burlaba. Lo llamaban loco, exagerado, fanático. Pero él no estaba construyendo por lógica, sino por fe. La lluvia aún no llegaba. Pero él ya creía. El mundo seguía su curso, bodas, negocios, fiestas, conquistas. Nadie creía que todo pudiera cambiar. Hasta que lo hizo. Las puertas del arca se cerraron. El cielo oscureció. Y entonces, las primeras gotas. Las primeras gotas. Primero fueron suaves, luego, constantes, luego, implacables. El suelo que pisaban, se convirtió en agua. Las risas, se convirtieron en gritos. Y el juicio, en realidad. Pero dentro del arca, había vida. Había resguardo. Había propósito. Noé no solo construyó una barca, construyó un puente entre el ayer y el mañana. Y cuando todo hubo terminado, cuando las aguas retrocedieron, Noé no construyó una casa. No corrió a levantar ciudades. Lo primero que levantó fue un altar. Porque antes de poblar la tierra, decidió honrar al cielo. Y Dios
sonrió. Y prometió, nunca más. Y pintó en el cielo un arco. No como adorno, sino como señal. Como pacto. Como recuerdo eterno de que, incluso en el juicio, siempre habrá misericordia. Porque Dios, aún quiere caminar con nosotros.